Algunos ven el esoterismo del siglo XIX como algo totalmente secularizado. La alquimia, la magia, la astrología y otros elementos del esoterismo tradicional se habían integrado completamente con aspectos de la cultura moderna, incluyendo la búsqueda de las leyes causales, el evolucionismo, la psicología y el estudio de las religiones. Alcanzó su forma más clara en las ideas de Elena Blavatsky, una médium rusa que junto con Henrik Olcott fundó la Theosophical Society en Nueva York en 1875. Esta sociedad tenía por objeto fundir elementos de las tradiciones orientales y occidentales en una forma de espiritismo evolucionista. Tenía tres objetivos principales. Primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo o color. En segundo lugar, promover el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Y en tercer lugar, investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre. El significado de estos objetivos debería estar claro. El primer objetivo, estamos citando el trabajo de Hanegraaff, el primer objetivo rechaza implícitamente el fanatismo irracional y el sectarismo del cristianismo tradicional, tal como lo conciben los espiritistas y los teósofos. Lo que no es inmediatamente evidente en estos objetivos es que para los teósofos la ciencia significaba las ciencias ocultas y la filosofía la oculta filosofía, o que para ellos las leyes de la naturaleza eran de índole oculta o psíquica y esperaban que la religión comparativa desvelase una tradición primordial modelada, en último término, a partir de una filosofía perennis hermética. Como decimos, esto está tomado del trabajo de Hanegraaff, ya citado. Los objetivos, dice Hanegraaff, están citados según la versión de 1800 definitiva, de 1896. Las versiones anteriores subrayaban la irracionalidad del fanatismo y la urgencia de promover una educación no sectaria. Hanegraaff cita la descripción que hace J. Gordon Meltonde, la religión de la nueva era como enraizada en la tradición oculto-metafísica. Un componente destacado de los escritos de Madame Blavatsky era la emancipación de la mujer, lo cual implicaba un ataque contra el dios masculino del judaísmo, del cristianismo y del islam. Invitaba a volver a la diosa madre del hinduismo y a la práctica de las virtudes femeninas. Estas ideas continuaron bajo la guía de Annie Besant, que se hallaba en la vanguardia del movimiento feminista. En la actualidad, la Wicca, vamos a ver este término en el glosario luego, y la espiritualidad de las mujeres continúan esta lucha contra el cristianismo patriarcal, entre comillas. En su obra La conspiración acuariana o La conspiración del Acuario, Marilyn Ferguson dedicó un capítulo a los precursores de la era de Acuario, aquellos que habían tejido una visión transformadora basada en la expansión de la conciencia y en la experiencia de la autotrascendencia. Dos de los mencionados son el psicólogo americano William James y el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung.
James redefinió la religión como experiencia, no como dogma, y enseñó que los seres humanos pueden cambiar sus actitudes mentales a fin de convertirse en arquitectos de su propio destino. Jung puso de relieve el carácter trascendente de la conciencia e introdujo la idea del inconsciente colectivo, una especie de depósito de símbolos y recuerdos compartidos con personas de diversas épocas y culturas diferentes. Según Walter Hanegraaff, ambos personajes, tanto William James como Carl Gustav Jung, contribuyeron a la sacralización de la psicología, que se ha convertido en un elemento fundamental del pensamiento y de la práctica de la nueva era. En efecto, Jung no sólo psicologizó el esoterismo, sino que también sacralizó la psicología, llenándola de los contenidos de la especulación esotérica. El resultado fue un corpus de teorías que permite hablar de Dios cuando en realidad se quiere decir la propia psique, y hablar de la propia psique cuando en realidad se quiere decir lo divino. Si la psique es mente, y Dios también es mente, entonces hablar de una cosa significa hablar de la otra, dice Hanegraaff. A la acusación de haber psicologizado el cristianismo responde que la psicología es el mito moderno y sólo podemos entender la fe en estos términos. Se cita el trabajo de Thomas King's, un jesuita, en su obra Jung y Espiritualidad Católica, en Revista América, 3 de abril de 1999, página 14. El autor señala que los devotos de la nueva era citan pasajes que tratan del I Ching, la astrología y el Zen, mientras que los católicos citan pasajes que tratan de los místicos cristianos, la liturgia y el valor psicológico del sacramento de la reconciliación. También incluye una lista de personalidades e instituciones espirituales claramente inspiradas y guiadas por la psicología de Jung. Ciertamente, la psicología de Jung arroja luz sobre muchos aspectos de la fe cristiana, especialmente sobre la necesidad de enfrentarse a la realidad del mal. Pero sus convicciones religiosas son tan diferentes a lo largo de las distintas etapas de su vida que la imagen de Dios que se desprende es sumamente confusa. Un elemento central de su pensamiento es el culto al sol, donde Dios es la energía vital, la libido del interior de la persona, como dice Hanegraaff. Según afirmó el mismo Jung, esta comparación no es un mero juego de palabras. En la obra de Jung, Wandlungen, un símbolo de libido, citado por Hanegraaff. Este es el Dios interior al que se refiere Jung, la divinidad esencial que creía existía en todo ser humano. El camino hacia el universo interior pasa a través del inconsciente y la correspondencia del mundo interior con el exterior reside en el inconsciente colectivo. La tendencia a intercambiar la psicología y la espiritualidad fue retomada por el movimiento del potencial humano, cuando éste se desarrolló a finales de los años 60 en el Instituto Esalen de California. La psicología transpersonal, fuertemente influida por las religiones orientales y por Jung, ofrece un camino contemplativo donde la ciencia se encuentra con la mística. El énfasis que se pone en la corporeidad, la búsqueda de métodos para expandir la conciencia y el cultivo de los mitos del inconsciente colectivo
eran todos acicates para buscar al Dios interior dentro de uno mismo. Para realizar el propio potencial había que ir más allá del ego individual a fin de convertirse en el Dios que uno es en lo más hondo de sí mismo. Esto se podía llevar a cabo escogiendo la terapia adecuada, la meditación, las experiencias parapsicológicas, el uso de drogas alucinógenas. Todos estos eran los caminos para lograr experiencias cumbre, experiencias místicas de fusión con Dios y con el cosmos. El símbolo de Acuario, tomado de la mitología astrológica, llegó a convertirse en la expresión del deseo de un mundo radicalmente nuevo. Los dos centros que constituían el centro propulsor inicial de la nueva era y que siguen siéndolo hasta cierto punto eran la comunidad jardín de Findhorn en el nordeste de Escocia y el Centro para el Desarrollo del Potencial Humano de Esalen en Big Sur, California, en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que más alimenta la difusión de la nueva era es el desarrollo de una progresiva conciencia global y la percepción creciente de una crisis ecológica inminente. Temas centrales de la nueva era. La nueva era no es una religión propiamente dicha, pero se interesa por lo que se denomina lo divino. La esencia de la nueva era es la libre asociación de diversas actividades, ideas y personas a las que se podría aplicar esta denominación. No existe, en efecto, una sola articulación de doctrinas parecida a la de las grandes religiones. A pesar de ello y a pesar de la enorme variedad que hay en la nueva era, existen ciertos puntos comunes. Primero, el cosmos se ve como un todo orgánico. Segundo, está animado por una energía, con mayúsculas, que también se identifica con el alma divina o espíritu, también con mayúsculas. Tercero, se cree en la mediación de varias entidades espirituales. Los seres humanos son capaces de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la muerte. Cuarto, se defiende la existencia de un conocimiento perenne que es previo y superior a todas las religiones y culturas. Y quinto, las personas siguen a maestros iluminados. Veamos ahora qué dice la nueva era sobre distintos puntos críticos. Por ejemplo, ¿qué dice la nueva era sobre la persona humana? La nueva era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias, en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina. Existe una coincidencia de fondo con la idea de Nietzsche de que el cristianismo ha impedido la manifestación plena de la humanidad genuina. En este contexto, la perfección significa alcanzar la propia realización según un orden de valores que nosotros mismos creamos y que alcanzamos por nuestras propias fuerzas. De ahí que podamos hablar de un yo autocreador. Desde esta óptica, hay más diferencia entre los humanos tal como son ahora y como serán cuando hayan realizado su potencial que la que existe actualmente entre los humanos y los antropoides. Resulta útil distinguir entre el esoterismo o búsqueda de conocimiento y la magia u ocultismo. Esta última es un medio para obtener poder. Algunos grupos son a la vez esotéricos y ocultistas. En el centro del ocultismo hay una voluntad de poder basada en el sueño de volverse divino. Las técnicas de expansión de la mente tienen por objeto revelar a las personas su poder divino. Utilizando ese poder,
preparan el camino para la era de la iluminación. Esta exaltación de la humanidad, cuya forma extrema es el satanismo, subvierte la correcta relación entre el creador y la criatura. Satán se convierte en el símbolo de una rebelión contra las convenciones y las reglas, símbolo que con frecuencia adopta formas agresivas, egoístas y violentas. Algunos grupos evangélicos han manifestado su preocupación por la presencia subliminal de lo que consideran simbolismo satánico en algunas variedades de música rock, que ejercen una profunda influencia en los jóvenes. En cualquier caso, dista mucho del mensaje de paz y armonía que se encuentra en el Nuevo Testamento y con frecuencia es una de las consecuencias de la exaltación de la humanidad cuando implica la negación de un Dios trascendente. Pero no se trata solamente de algo que afecte a los jóvenes. Los temas básicos de la cultura esotérica también están presentes en los ámbitos de la política, de la educación y de la legislación. Sobre este punto, ver el trabajo de Michael Chuyans, L'Évangile face au désordre mondial, con un prefacio del cardenal Joseph Ratzinger, París, 1997. Es decir, el Evangelio enfrenta al desorden mundial. El trabajo de Michael Chuyans. Es decir, reitero, los temas básicos de la cultura esotérica también están presentes en los ámbitos de la política, la educación y la legislación. Esto se aplica especialmente a la ecología. Su fuerte acentuación del biocentrismo niega la visión antropológica de la Biblia, según la cual el hombre es el centro del mundo por ser cualitativamente superior a las demás formas de vida natural. El ecologismo desempeña hoy un papel destacado en la legislación y en la educación, a pesar de que de este modo infravalora al ser humano. La misma matriz cultural esotérica puede hallarse en la teoría ideológica subyacente a la política de control de la natalidad y a los experimentos de ingeniería genética, que parecen expresar el sueño humano de recrearse a sí mismos. Se espera lograr ese sueño descifrando el código genético, alterando las reglas naturales de la sexualidad y desafiando los límites de la muerte. En lo que podría llamarse un relato típico de la nueva era, las personas nacen con una chispa divina, en un sentido que recuerda al gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la unidad del todo, con mayúsculas, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad. Muchos autores de la nueva era sostienen que somos nosotros quienes elegimos las circunstancias de nuestra vida, incluso nuestra propia enfermedad y nuestra propia salud. En esta visión, cada individuo es considerado fuente creadora del universo, pero necesitamos hacer un viaje para comprender plenamente dónde encajamos dentro de la unidad del cosmos. El viaje es la psicoterapia y el reconocimiento de la conciencia universal, la salvación. No existe el pecado, solo hay conocimiento imperfecto. La identidad de cada ser humano se diluye en el ser universal y en el proceso de sucesivas encarnaciones. Los hombres están sometidos al influjo determinante de las estrellas, pero pueden abrirse a la divinidad que vive en su interior en una búsqueda continua mediante las técnicas apropiadas de una armonía cada vez mayor entre el yo y la energía cósmica divina. No se necesita revelación o salvación alguna que lleguen a las personas desde fuera de ellas mismas, sino sencillamente experimentar la salvación escondida en el propio interior, autosalvación, dominando las técnicas
psicofísicas que conducen a la iluminación definitiva. Algunas etapas del camino hasta la autorredención son preparatorias: la meditación, la armonía corporal, la liberación de energías de autosanación. Son el punto de partida para procesos de espiritualización, perfección e iluminación que ayudan a las personas a adquirir mayor autocontrol y una concentración psíquica en la transformación del yo individual en conciencia cósmica. El destino de la persona humana es una serie de encarnaciones sucesivas del alma en cuerpos distintos. Esto se entiende no como el ciclo de samsara, en el sentido de purificación como castigo, sino como una ascensión gradual hacia el desarrollo perfecto del propio potencial. La psicología se utiliza para explicar la expansión de la mente como experiencia mística. El yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Se cree que las experiencias cumbre, volver a vivir el propio nacimiento, viajar hasta las puertas de la muerte, el biofeedback, la danza e incluso las drogas, cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado, conducen a la unidad y a la iluminación. Como solo hay una mente, con mayúsculas, algunas personas pueden ser canales, cauces para los seres superiores. Cada parte de este único ser universal está en contacto con todas las demás partes. El enfoque clásico de la nueva era es la psicología transpersonal, cuyos conceptos básicos son la mente universal, con mayúsculas, el yo superior, con mayúsculas, el inconsciente colectivo y personal y el ego individual. El ser superior es nuestra identidad real, un puente entre Dios como mente divina y la humanidad. El desarrollo espiritual consiste en el contacto con el ser superior que supera todas las formas de dualismo entre el sujeto y el objeto, la vida y la muerte, la psique y el soma, el yo y los aspectos fragmentarios de ese mismo yo. Nuestra personalidad limitada es como una sombra o un sueño creados por el yo real. El ser superior contiene los recuerdos de las reencarnaciones anteriores.